Hola a todos, mi nombre es Julián Fresán y me da mucho gusto participar ahora en modalidad virtual en el coloquio. En esta ocasión les voy a hablar sobre LHK coloraciones de gráficas de Moore y este es un trabajo en conjunto con Diego González Moreno y Mica Olsen, los tres de la UAM Coajimalpa. Bueno, recordemos un poquito la noción de distancia en gráficas. La distancia entre dos vértices es justamente el número de aristas en la trayectoria más pequeña que hay entre esos dos vértices. En el caso de este ejemplo, la distancia entre los vértices rojos es 3 porque es la trayectoria más pequeñita que hay entre ellos. Cualquier otra tiene mayor o igual que 3, tamaño mayor o igual que 3. Y el diámetro va a ser justamente la distancia más grande entre cualesquiera dos vértices de la gráfica. En este caso particular, el diámetro es 3. Uno puede comprobar que entre cualesquiera dos vértices hay una trayectoria de longitud menor o igual que 3. Una buena coloración de los vértices, la coloración usual que conocemos, lo que tenemos que hacer es asignar colores a los vértices de tal manera que vértices que son adyacentes no tengan el mismo color. Ahora vamos a repensar un poquito. En vez de asignarles colores, les vamos a asignar números, ¿no? Entonces los rojos son 1, los azules son 2 y este de color verde es 3. Y de nuevo, vértices que son adyacentes, es decir, que están a distancia 1, no tienen el mismo color. Entonces, esta condición de estar bien coloreado es justamente esta. Si dos vértices, la distancia entre dos vértices es 1, entonces la diferencia entre sus colores debe de ser mayor que 1. Y vamos a modificar un poquito esta definición y vamos a decir que si la distancia entre dos vértices es 1, entonces la diferencia entre ellos debe ser al menos h, un cierto número entero, y además le vamos a agregar otra condición que si la distancia entre dos vértices es 2, entonces su diferencia tiene que ser al menos k, otro número entero. Si bien esta modificación suena bastante rara, ¿no? Como de dónde se les ocurrió, surge de un problema de asignación de frecuencias a estaciones de radio. Imaginemos que vamos a construir una gráfica donde los vértices son antenas de radio, ¿sí? Que transmiten información y va a haber una arista entre estas dos antenas si están suficientemente cerca geográficamente, ¿sí? Entonces, a dos estaciones de radio cercanas se les debe asignar una frecuencia de transmisión suficientemente distinta para que ninguna de las transmisiones interfiera con la otra. Es decir, si están a distancia 1 en la gráfica, quiere decir que están muy cerquita, pues tendrían que estar bastante diferentes sus frecuencias de transmisión. Si están a distancia 2, pues tal vez no es necesario que sean tan diferentes, pero sí deben de diferir y vamos a suponer que de distancia 3 en adelante ya no interfieren, ¿no? Entonces, en este ejemplo podríamos tener estos dos vértices coloreados con 0 porque están a distancia 3 y este de acá tendría que tener el 1 porque está a distancia 2 de los vértices 0, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que h vale 2, k vale 1, ¿ok? Entonces vértice a distancia 2 tienen que estar, eh, tienen que diferir en colores en a lo más 1, en al menos 1, perdón, y vértice a distancia 1 tienen que diferir en colores en al menos 2. Entonces, este 3 para que difiera en 2 con el 1, pues tiene que tener el 3, ¿no? Esta torre de color verde. La torre de color naranja, para que difiera en 2 con el 3, pues tiene que tener el 5. Esta de acá arriba tiene que tener el 4 para que tenga una diferencia con la torre de color naranja en 1. Y esta de acá tiene que tener el 2 para que tenga una diferencia con la torre de color verde en 1. ¿Ok? Y entonces, en esta coloración, vértices a distancia 1 difieren en 2 en su color y vértices a distancia 2 difieren en 1. H vale 2, K vale 1 y bueno, póngale pausa en el video y convénzanse de que esto es cierto.
Entonces, esto es justamente el tema que nos ocupa, que son las LHK coloraciones. Y realmente este tema, si bien esta coloración es una coloración propia, se empieza a volver bastante complicado incluso para valores pequeñitos de H y de K. Aquí veamos un ejemplito en esta L21 coloración, que de la gráfica que habíamos coloreado anteriormente. Estos dos tienen color 0. Este va a tener color 1 para que difiera de estos vértices rojos en 1. Este moradito va a tener color 2 para que difiera en 2 con el rojo de abajo. Este de acá tiene que tener en 3 para diferir en 1 con el 2. Acá tendríamos un 4 para que difiera en 2 con el moradito. Y acá tendríamos un 5 para que difiera en 1 con el 4. Entonces, si bien esto es una buena coloración, la intuición es bastante distinta para trabajar con esta coloración que con la coloración usual. ¿Sí? Y bueno, vamos a llamar lambda de G al mínimo de las diferencias entre el color más grande y el color más chico, y vamos a suponer que siempre empezamos con el 0. ¿Sí? Si no, lo podríamos recorrer como en todo el intervalo, de tal manera que siempre empezáramos en el 0. Entonces, lo que nosotros hemos estado investigando es cómo hacer estas LHK coloraciones en gráficas de Moore. ¿Sí? Estas gráficas de Moore en México se les llama jaulitas, y una caja jaula es una gráfica K regular con cuello G y de orden mínimo. Nos vamos a enfocar nada más en las que K es igual a Q más 1 con Q potencia de primo y G es igual a 6, las cuales son gráficas de incidencia de planos proyectivos. Estas cumplen varias propiedades muy interesantes, como que son bipartitas, tienen Q cuadrado más Q más 1 líneas y Q cuadrado más Q más 1 puntos, y además cumplen una propiedad bien bonita que viene de la geometría, que es que cualesquiera dos líneas intersecan en un punto y cualesquiera dos puntos están en una línea. Su diámetro es 3 justamente, y esto lo vamos a ocupar bastante, pero además encontramos otra propiedad bien bonita. Esta aquí es una jaulita para cuando Q vale 2, es la gráfica de Hewitt, y en esta gráfica cumple algo. Si nos fijamos en el complemento bipartito de esta gráfica, es decir, las aristas que no están, pero siguiendo la bipartición, ¿sí? Siempre va a tener una gráfica de este estilo, ¿no? Que aunque se puede ver ahí medio enredada, si reacomodáramos los vértices, los pusiéramos, aquí tenemos todos los azules de un lado, todos los rojos del otro, pero si los pusiéramos de manera alternada, esta gráfica es una escalera. Entonces, el complemento bipartito de todas las jaulitas tiene una escalera, y eso es una propiedad súper, súper útil, ¿sí? Pero nos sirve más el dibujo anterior, entonces vamos a quedarnos con este esquema, pero quédense con la idea que esto es una escalera. Entonces, con la ayuda de esa escalera, lo que voy a intentarles dar es un poquito la demostración de este teorema, es que si G es una 1,6 jaulita, entonces el lambda está entre K por Q cuadrada más Q, y aquí será menor o igual, H medios por Q cuadrada más Q, ¿sí? Entonces, bueno, veamos, para la cota inferior queremos ver que esto es K por Q cuadrada más Q. Entonces, si nos fijamos en la bipartición, acuérdense, hay puntos y líneas, entonces nos fijamos en un punto y lo coloreamos con 0. Entonces nos vamos a fijar en otro punto, y por las propiedades de la geometría hay una línea en la que están esos dos puntos, es decir, hay un vértice línea que es adyacente a esos dos puntos. Entonces, como están a distancia 2, pues este tendría que tener color K para que difieran en K. ¿Sí? Ahora nos fijamos en otro punto, pero ese también está a distancia 2 tanto del vértice de 0 como del vértice K, ¿sí? Entonces este tendría que tener color 2K. Y para cada punto que nos fijemos, pues ese va a estar a distancia 2 de todos los demás puntos, acuérdense, porque el diámetro es 3. Entonces, pues tendríamos que irlos coloreando como 0, K2, K3, K y así hasta que llegamos al último punto, que tendría que tener Q cuadrada más Q por K, porque hay Q cuadrada más Q más 1 puntos, pero hay uno con color 0. Entonces, eso nos da la cota inferior. Y para la cota superior vamos a usar la escalera. Fíjense qué vamos a hacer. Vamos a colorear eh, los vértices en la escalera en el que están en el mismo piso como 0, K, H, H más K, 2H, 2H más K, 3H, 3H, y así sucesivamente hasta que acabemos, ¿no? Y justamente eso haría que lo coloreáramos con H medios de Q cuadrado más Q, ¿sí?
Y esta resulta que es una buena LHK coloración, porque si agarramos dos vértices azules, estos difieren en K siempre. Aquí estamos considerando que H es mayor o igual que 2K. Si H es menor estricto que 2K, la coloración es bastante más sencilla, pero también se sigue el resultado. ¿Sí? Si agarramos dos rojos, de nuevo, difieren en K, eh, cualquiera de ellos. Y si agarramos un rojo y un azul, ¿sí? Y supongan que no difieren en H, ¿sí? Entonces, si no difieren en H, eso quiere decir que están o en el mismo piso por ejemplo, agarremos el H más K. Entonces, todos los que no difieren en H del color rojo están en este piso, en el piso de arriba o en el piso de abajo, ¿no? En todos los demás pisos siempre difieren en al menos H. Pero resulta que esta escalera, acuérdense que está en el complemento bipartito, entonces no estarían a distancia 1, ¿no? Porque estas aristas de color morado no están en la jaulita, ¿sí? Entonces, si agarramos un vértice rojo y uno azul, entonces o son adyacentes y entonces tendrían que diferir en H o no lo son. Y si no lo son, pues no tenemos ninguna bronca con eso. Algo interesante de esta técnica es que la cota superior, si bien es bastante bonita y bastante general, mejora en valores específicos de H, K y Q. Y eso es justamente lo que hemos estado trabajando, dependiendo de la relación que tiene H, K y Q. Cambia un poco la manera de colorear o se puede mejorar la cota superior. ¿Sí? En particular, por ejemplo, si Q es muy grande, entonces prácticamente este resultado que les acabo de contar es el bueno, pero si no, sí, siempre puede mejorarse un poquito y eso es en lo que actualmente estamos trabajando. Y bueno, pues muchas gracias a todos por ver este video, espero les haya gustado muchísimo.